vamos a ver el diodo LED y cómo calcular su resistencia limitadora. Bueno, el diodo LED es un diodo emisor de luz y aquí tenemos algunos ejemplos. Pues esta es su forma. Está encapsulado y, como no, tiene su ánodo y su cátodo, el positivo y el negativo. Podemos diferenciar el ánodo del cátodo porque la pata más larga será la positiva y la más corta la negativa. Ánodo, cátodo, y así con todos. Luego también se puede diferenciar el ánodo del cátodo porque vemos que la pata del cátodo forma una especie de L en el interior del encapsulado. Este sería el símbolo del diodo LED. Y sabemos que es un LED porque emite luz gracias a estas dos flechas. Si eliminamos las dos flechas emisoras de luz, nos quedaría el símbolo del diodo normal, que sería este. Y también tiene su ánodo y su cátodo. El cátodo sería la pata que se conecta a la franja gris y el ánodo, la parte positiva, pues la otra pata. Como ya dijimos, el diodo LED es un diodo emisor de luz y emite luz cuando se polariza de forma directa. Tenemos aquí una pila, la resistencia limitadora, que ya veremos para qué se usa. Luego el diodo LED, que emite luz. Y lo conectamos. Esta sería la polarización directa, porque el más de la pila se conecta con el ánodo y el menos de la pila se conecta con el cátodo del LED. Y luego, todo diodo LED tiene que llevar asociado en serie una resistencia limitadora, que es esta, para controlar la corriente que pasa por él. Sin esta resistencia, el diodo LED podría quemarse. Y ahora vamos a ver por qué hay que utilizar esta resistencia limitadora. Pues por la curva característica de un diodo. Estos serían por los diodos normales. No es un LED. Esta región es la que nos importa, el primer cuadrante, porque es el de polarización directa. Y vemos que tenemos dos tipos de diodos, los de germanio y los de silicio. Este 0,3 para el germanio y el 0,7 para el silicio son las tensiones umbrales o tensiones de trabajo. Bueno, en un diodo de germanio a los 0,3 voltios comienza a conducir corriente y en uno de silicio a los 0,7 voltios comienza a conducir la corriente. Pero también vemos en su curva característica que una vez que llegamos al 0,7 en el silicio, por ejemplo, ya forma casi una perpendicular. Así que a pequeños incrementos de voltaje producen grandes incrementos de corriente. Y aquí tenemos un ejemplo. Nuestro diodo LED está conectado a una tensión de 2 voltios. Hay 2 voltios y por el circuito circula una corriente de 10,3 miliamperios. Ahora subimos muy poquito el voltaje a 2,14, pero vemos que ya la corriente pasa de 10,3 miliamperios a 2,67 amperios. El diodo LED no puede aguantar esta corriente y se destruye. Ya vemos lo que nos dice aquí. El pico de corriente es de 2,67 amperios y lo máximo que podía aguantar este diodo LED era de 0,03 amperios. Y bueno, aquí tendríamos un ejemplo de un diodo LED conectado de forma directa, polarización directa. Aquí ya tenemos un circuito con distintos datos. La Vs es la tensión de la fuente. Vamos, la pila. Luego, Vu, la tensión umbral o de trabajo del LED. Este dato nos lo da el fabricante del LED, que sería el voltaje, el voltaje que tenemos que conseguir que tenga el LED para que no se destruya y que ilumine con una buena intensidad. Después, IR, intensidad a través de la resistencia limitadora. Como en este caso es un circuito serie, la IR coincide con la I total y también con la IT, que es la intensidad de trabajo del LED, la corriente que pasa por el LED. Y este dato también nos lo daría el fabricante. Y la RL pues es la resistencia limitadora. Aquí ya tenemos un ejemplo. Bueno, este dato de la resistencia no nos lo dan, hay que calcularlo.
Pues tenemos un diodo LED conectado a una tensión de 9 voltios y hay que calcular la resistencia limitadora. También nos dan como datos que este diodo, su tensión de trabajo es de 2,12 voltios y la I máxima, la I de trabajo del LED, es 20,9 miliamperios. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la resistencia limitadora? Pues utilizar esta fórmula. Resistencia limitadora es igual a V partido por I. Porque si tenemos la ley de Ohm, I es igual a V partido por R, al despejar la R nos da V partido por I. La I sería, la I de intensidad del trabajo del LED, que en este caso coincide con la de la resistencia y con la total. Y el voltaje se calcula hallando la diferencia entre el voltaje total y, el voltaje total menos el voltaje del LED, que es la VU. Así que en este caso nos quedaría resistencia limitadora es igual a 9 voltios menos 2,12 voltios partido de la corriente 0,0209 amperios. Y nos da que la resistencia limitadora debe ser de unos 330 ohmios. Pues si conectamos este LED una resistencia limitadora de 330 ohmios, el LED no se destruirá e iluminará con una buena intensidad. Aquí tenemos la tabla de datos técnicos para algunos LEDs. Hay muchos colores e incluso dentro del mismo color hay diferentes tipos. Y nos dan varios datos. IF máxima, la máxima corriente en polarización directa. Este dato nos sirve para calcular resistencia limitadora. Luego, VF tip, que es el típico voltaje en directa. El voltaje de trabajo del LED. También nos sirve para calcular la resistencia limitadora. VF máxima. Bueno, de la tensión de trabajo del LED nos podemos pasar un poco, pero llegando hasta la VF máxima, el voltaje máximo que puede soportar este LED, porque si no se destruiría. VR máxima, pues la máxima tensión inversa. Este valor no nos interesa ahora, pues estamos con polarización directa. Y la intensidad luminosa, el brillo del LED para una corriente dada. Y en este caso, pues la intensidad luminosa se da en milicandelas. Pues empezamos con los ejercicios. Nos dice que vamos a hacer el circuito. Tenemos una pila, una alimentación, la resistencia limitadora, nuestro diodo emisor de luz y está en polarización directa. Dice, tenemos una alimentación de 12 voltios. Y queremos poner un diodo LED rojo con los datos. El voltaje sería de 1,2 voltios, el voltaje de trabajo del LED, y la corriente que circula es de 5 miliamperios. Ya nos dan este dato, la corriente del LED. Y hay que calcular la resistencia limitadora y la potencia disipada en esta resistencia. Pues utilizamos la fórmula que ya hemos visto. R es igual a V partido por I. Voltaje total ya nos lo da 12 menos la tensión de trabajo del LED, 1,2, partido de la corriente del LED, que era 5 miliamperios. Si lo pasamos a amperios, 5 por 10 elevado a menos 3. Y nos da que la resistencia limitadora es de 2160 ohmios. Así que si conectamos ese LED a una resistencia limitadora de 2160 ohmios, el LED no se destruirá e iluminará con una buena intensidad. 2160 ohmios es el valor teórico, pero si queremos hacer el circuito real, en el mercado no existe una resistencia con este valor en ohmios. Así que tendremos que escoger la inmediatamente superior, que sería 2,2 kiloohmios, que son 2200 ohmios. Pero otro parámetro importante sería el de la potencia, porque puede estar bien ajustado el valor en ohmios, pero destruirse esa resistencia porque no soporta tal cantidad de potencia. Pues calculamos la potencia en esa resistencia. P es igual a V por I. La V es la de la resistencia, 12 menos 1,2, y la I, pues en este caso es la I total. Así queda 54 milivatios. Tampoco existe una resistencia de 54 milivatios, así que tenemos que coger la inmediatamente superior, la de 1/4 de vatio.
el siguiente. Calcular el valor de la resistencia que tenemos que conectar en serie con un LED cuyas características máximas son de 2 voltios y 16 miliamperios. Si se conecta a una pila de 8 voltios, ¿qué potencia debe soportar la resistencia? Bueno, pues utilizamos la fórmula anterior, la de la resistencia limitadora. Resistencia limitadora es igual a el voltaje total 8 voltios, el de la tensión de la pila, menos voltaje de trabajo del LED 2 voltios, partido de la corriente máxima del LED 16 miliamperios. Y al final nos da 375 ohmios. Este sería el valor de la resistencia limitadora. Y para la potencia, P es igual a V por I. La V es la de la resistencia, 6 voltios, y la corriente, pues en este caso coincide con la total, 16 miliamperios. Y nos da 0,096 vatios. Análisis. Bueno, pues tenemos el LED anterior con las características de voltaje de trabajo 2 voltios y la corriente máxima 16 miliamperios. Luego la fuente de tensión es de 8 voltios y le hemos conectado una resistencia limitadora de 375 ohmios. Así que en este caso, este es el valor teórico que hemos calculado anteriormente. El LED no se destruirá e se iluminará con una buena intensidad. ¿Qué pasa si eliminamos la resistencia limitadora a cero? Bueno, pues que la corriente ha pasado de 16 miliamperios a 8057 amperios. El LED no puede aguantar semejante corriente y se destruye. El valor teórico que calculamos era de 375 ohmios. Si lo aumentamos muchísimo a 2250 ohmios, bueno, el LED no se destruirá, pero esta resistencia absorberá más voltios que en el caso de los 375 ohmios. Entonces, por el LED circulará poca corriente y no se iluminará tanto. En este caso tenemos dos diodos LED conectados en serie. Bueno, pues ponemos la fórmula. La resistencia es igual a voltaje total, ya nos lo dan 9, menos el voltaje de los LEDs. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los datos eran, esto es para un LED, que la tensión de trabajo es 2,12 voltios y la corriente máxima era de 0,0216 amperios. El voltaje, como están conectados en serie, el voltaje total de los dos LEDs sería la suma de los dos, así que 2,12 por 2, 4,24. Y la corriente, bueno, como es un circuito serie, la corriente será la misma en todos los puntos, así que 0,0216 amperios. Y al final nos da que la resistencia limitadora es de 220 ohmios. Y el último ejercicio. Ahora tenemos dos diodos LED conectados en paralelo. Pues la fórmula sería, resistencia limitadora es igual a la tensión total, 9 voltios, menos la tensión del LED. Bueno, los datos son para un LED, la tensión de trabajo 2,1 y la corriente era de 22,9 miliamperios. Bueno, entonces, por ahora en la fórmula tenemos 9 menos el voltaje de los LEDs. Bueno, como están conectados en paralelo, la tensión en la rama del primer LED tiene que ser igual a la de la segunda. Y queremos que sea 2,12, así que menos 2,12. Partido de la corriente. Este es un circuito paralelo, así que la I total, que es la que pasa por la resistencia, se bifurcaría en las dos ramas y posteriormente se vuelve a unir formando la I total. Así que como la I que nos interesa es la que pasa por la resistencia, es la I total. Tendremos que sumar 22,9 más 22,9 y aproximadamente da 45,9 miliamperios. Este valor hay que pasarlo a amperios y da 0,0459 amperios. Y el resultado final es 150 ohmios.